Muy buenos días para todos. Hola a todos, muy buenos días, feliz inicio de semana. Un gusto saludarlos en un nuevo café inmobiliario. Estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube y por las diferentes plataformas de RE/MAX Colombia. Para hoy tenemos un tema que propusimos y es cómo posicionar tu negocio inmobiliario. Tengo una primera pregunta y creo que todos nos la deberíamos hacer, y es posicionar nuestro negocio ¿dónde? ¿Cierto? Pues definitivamente hay diferentes mercados y si pretendiera yo posicionarme en todos los mercados sería prácticamente imposible. Tú arrancas con una buena pregunta y pues ya das la respuesta, que es obviamente posicionarme en mi mercado. Pero antes de eso, yo creo que en temas inmobiliarios, yo he trabajado en los temas de comunicaciones casi toda mi vida profesional, en diferentes industrias y en diferentes ambientes. Y creo que es uno de los temas que más ha cambiado en los últimos años y creo que es uno de los temas que es más interesante en el sector inmobiliario sin que los inmobiliarios lo entiendan. Creo que los inmobiliarios se quedaron todavía como en la perspectiva tradicional de promoción y posicionamiento. Y este negocio, y sobre todo como lo entendemos en RE/MAX, necesita que comprendamos el tema de promoción y posicionamiento de una manera diferente. ¿Arrancas con el tema del mercado? Sí, sin duda. Y si uno lo mira en cualquier marca o en cualquier otra industria o cualquier otro sector, cada marca busca su nicho de posicionamiento. Y ya te van a hablar de lo tradicional que te hablan, y es que generes tu avatar y hagas, todo eso creo que ya está repetitivo, estoy de acuerdo contigo. Pero es lo que seguimos repitiendo en el sector inmobiliario y a mí me llama mucho la atención desde que entré a este mundo y a conocer lo que hacen ustedes siguen pensando muy el modelo de promoción y posicionamiento tradicional. Entonces yo sigo yendo preguntas de los inmobiliarios ¿y la valla dónde? ¿Y el comercial de televisión? Y yo digo creo que estamos entendiendo mal. Sin duda ese creo que era la promoción y el posicionamiento de hace mínimo 15 años. Y además, si lo enredo hoy un poco con las nuevas tecnologías que están lanzando, hoy por hoy es muy fácil y cualquier persona lo puede hacer. Buscan en YouTube cómo crear un canal de TikTok exitoso sin ni siquiera tú salir, o una página de Facebook sin ni siquiera tú salir, cómo promoverte con robots de forma automática. Y yo pensaba eso esta mañana y al final creo que el mundo está volviendo, y lo comentamos ayer los dos en el almuerzo, está volviendo a los artes. Y creo que aquí va a volver el tema de la llamada telefónica, de buscar a la persona, del contacto personal, ¿no? Yo creo que va a llegar a un punto medio, porque mira que yo arranqué hablándote de irse a lo de antes, a lo hipertradicional de la valla, y el otro problema en el que caemos y han caído la mayoría de los inmobiliarios es irse al futuro de las PropTech y de que todo es online y todo es publicidad pagada. Y yo creo que el análisis que hemos hecho en RE/MAX es que no es ni la uno ni la otra, sino que ahí sí arranco con la pregunta que hacías tú. Tu mercado te va a decir qué tienes que hacer, no eres tú, no es la moda, no es la tecnología. Creo que en el tema de las comunicaciones y el posicionamiento, y ese es el aporte que yo les digo y eso es lo que yo veo más valioso en el sector inmobiliario, importa mucho a quién le quiero hablar, quién soy yo y cómo encuentro ese punto ideal entre lo que ha funcionado en mi mercado y obvio también las nuevas tecnologías, pero siempre pensadas en mi mercado, en quién soy yo y en mi negocio. Y dijiste algo también importante que creo que toca tenerlo muy claro aquí, y es cuál es mi negocio, porque es que mucho inmobiliario termina intentando posicionar sus inmuebles, su marca. Y si entendemos que el negocio de un agente inmobiliario es brindar asesoría y servicios, al final quien se tiene que posicionar es él mismo. De acuerdo. ¿Sí? Entonces miren que ya vamos con dos preguntas importantes para que vayan teniendo en cuenta en su tema de posicionamiento y es, la primera, ¿cuál es mi mercado? La segunda, ¿cuál es el servicio que ofrezco? Porque es que era del marketing antiguo hacerle posicionamiento a la marca. O a los inmuebles, que es lo que yo todavía veo más. Es que eso no era el marketing activo, en eso siguen los inmobiliarios en Colombia, Sí. que es lo que a mí me llama mucho la atención.
uno ve todas las publicaciones, tanto tradicionales como digitales, promocionando inmuebles. Y creo que esa no es la estrategia de posicionamiento dentro del sector, porque lo que dices tú, y es la segunda pregunta que los invitamos a resolver y a interiorizar en este café, es entender cuál es mi negocio y cuál es el servicio que yo ofrezco. Entonces, si yo te digo a ti, ¿cuál es tu mercado y cuál es tu servicio? No por default te vas a ir a pagar ni publicidad en Facebook, ni a hacer un video en TikTok, ni tampoco a poner una valla tradicional necesariamente. Entonces miren que aquí, y no lo vean como complejo, yo lo veo es como interesante, ir resolviendo qué tengo que hacer yo para mi estrategia de posicionamiento. Ahora bien, que la marca y el sector son importantes, sin duda, pero son el fondo, no el foco de la estrategia de Entonces, posicionamiento. mira que al final estamos definiendo qué voy a posicionar. Entonces, como agente me voy a posicionar a mí. Eso era lo que quería que llegáramos a hablar. Lo que ustedes deben promocionar y posicionar es a ustedes mismos como el mejor agente de su mercado. Y mira cómo hilamos fino, porque no es yo soy el mejor agente del mundo mundial. Pues no, porque ahí caemos también en la falta de expectativa, el posicionamiento, que ojo con eso. Cuando yo digo que soy lo mejor en todo y no tengo cómo demostrarlo y no tengo las herramientas y las credenciales para lograrlo, genera un efecto contrario a mi posicionamiento. Y ahí sí es que, como el que dicen, el que sube como palma, cae como coco. Sí. Puede que yo le meta una cantidad de plata y aparezca en Facebook y en todas partes, pero si yo no respaldo mi posicionamiento, pierdo todo el esfuerzo que estoy haciendo. Vicky nos comenta, pero al mostrar los inmuebles no transmitimos el tipo de inmueble en el que estamos especializados. Sí, pero es importante entender que lo que vamos a posicionar no somos nosotros. Al poner un inmueble podemos poner, este es uno de los inmuebles que yo promuevo en el mercado y que hay en este momento a la venta. Pero para que la gente entienda que conmigo va a encontrar asesoría y servicio o en este sitio geográfico o con este tipo de inmuebles o con este tipo de clientes, algo que le sirva, digamos, al mercado en el que yo quiero generar la recordación. Finalmente el posicionamiento va a ser eso. Exacto. Y yo digo, Vicky, es válido utilizar el tipo de inmueble alguna vez. Yo no les estoy diciendo que nunca pueden hablar de los inmuebles, pero no puede ser el foco de tu estrategia de posicionamiento, porque si el foco de tu estrategia de posicionamiento es el inmueble, el día que vendiste ese inmueble y lo repetiste mucho, quedaste tú detrás del inmueble. A mí lo que me interesa es que el frente sean ustedes como agentes, el inmueble está detrás. E inmuebles va a haber muchos y va a haber variados, pero no deben centralizar, sí, no es ni blanco ni porque negro. eso es lo que está haciendo todo el mundo, Vicky, y en posicionamiento, que es lo que estamos hablando en el café, una clave, que es la tercera clave, creo, de lo que estamos hablando hoy, es la recordación. ¿Y tú qué crees que genera más recordación? ¿Un inmueble en particular o una persona que dentro de su estrategia de posicionamiento habla de inmuebles, habla de tendencias, habla de tips, habla del mercado y habla de otra cantidad de cosas? El centro siempre eres tú y alrededor tienes muchas oportunidades de crear contenidos de mensaje. Ideas para la pregunta de Vicky de los inmuebles que son siempre útiles y yo poco las veo, es el de promover inmuebles, es el recién listado y el recién vendido. Y si voy a usar esa estrategia, lo tengo que poner en digital, pero también en físico. Yo poco lo he visto y a pesar de que los invitamos mucho a crear una postal de un inmueble recién listado para por lo menos repartirlo entre los vecinos del inmueble, porque hay una alta probabilidad que entre los vecinos conozcan quién pueda estar interesado en un inmueble de esos, ¿no? Y hablas del recién listado y yo hablo del vendido. Sus casos de éxito son importantísimos en una estrategia de posicionamiento. ¿Yo qué haría? Un videito corto contando el propiedad, el que acabo de vender o negocio cerrado o negocio finalizado y compartir, por ejemplo, cuáles fueron las 3 claves de éxito para lograr ese negocio. Me estoy inventando yo. Precio, como el marketing adecuado. Marketing y no sé qué. Estas fueron las 3 claves que utilicé para cerrar mi último negocio. Y comparto ese tipo de información y ahí a la gente le va a llamar la atención y va a decir como,
wow, este es el agente que sabe vender mi tipo de inmueble, pero creo que sí quiero ser incisiva hoy en que el centro de la estrategia de posicionamiento son ustedes, las personas. Acuérdense que esto es un negocio de Entonces, personas. vamos a volver a resumir. Uno, ¿qué voy a promover? ¿Qué voy a ¿Qué servicio? posicionar? Soy yo mismo. Dos, ¿en dónde? En el mercado que yo trabajo y que con ayuda de mi broker, pues ya, digamos, lo he identificado. Tercero, que lo dijiste y es muy Recordación. importante, recordación. ¿Y qué implica la recordación? Una adecuada administración de la base de datos. Para eso contamos con una gran herramienta llamada iList dentro de RIMAX, que recordemos es a la vez nuestro CRM y nuestro MLS. ¿Qué quiere decir CRM en inglés? Customer Relationship Management. Administrador de relaciones. No es simplemente un directorio o la agenda como era antes, que yo tenía nombre y teléfono y email. No, yo aquí debería administrar las relaciones. ¿Qué he hablado con la persona? ¿Cuáles son mis últimos contactos? Ir tomando notas cada vez que converso o tengo un Eso contacto. arranca con un primer paso antes de administrar las relaciones y es una pregunta que es chévere hacernos, y es, todo el mundo que conozco, que está en mi celular y que está en mis redes sociales, sabe que yo me dedico a esto. Y puede ser una pregunta que ustedes digan, no, pues yo creo que sí. Aquí no me sirve el creo. Perdón, te voy a Necesitamos... interrumpir. Vale. Sabe, y hay otra palabra que complementa esa frase. Sabe y recuerda, porque a veces no nos tienen ni en la mente, ¿no? Entonces yo creo que ahí, como les digo, el creo no me sirve. Yo necesito asegurarme que todas las personas que ya tengo en mi celular, en mis redes sociales y todo, primero estén en un administrador de relaciones, es decir, una herramienta como el CRM que les acaba de mencionar iList. Francisco, el iList. Y lo segundo es, todas las personas con las que entro en contacto durante el día, estén relacionadas con mi negocio o no, están quedando con la información de lo que yo hago, me estoy quedando yo con la información de ellos. Les recuerdo constantemente que a eso me dedico. Eso va después, pero lo primero que quiero que se cuestionen es porque el posicionamiento necesita que yo cuente qué hago, ¿vale? Uno no se puede posicionar esperando que la marca caiga al cielo y lo posicione. Y por eso es que yo digo que el trabajo de comunicaciones en el sector inmobiliario le ha faltado una patica, y es la de promoción personal, es la de yo entender que yo soy el que va construyendo y ayudando a propagar mi marca. Entonces es esa recordación, ¿cómo se genera? Y ahí vienen Y, varias metodologías. y hay otro paso ahí también que se debe hacer en paralelo, no es ni siquiera previo, y es garantizar que mi base de datos en mi mercado crece continuamente, que todas las semanas tengo nuevos datos en esa base de datos. ¿Por qué? Porque yo le estoy recordando a Silvia que yo trabajo de la vereda del Canelón en Cajicá, por decir un ejemplo. Y le recuerdo a Silvia, y le recuerdo a Silvia. Pero si mi base de datos no crece, no genera el mismo impacto que si crezco la base de datos y de pronto Carmen, que la conozco, también le recuerdo. De pronto llega Jenny y habla con Silvia y Silvia le dice, oye, hay un señor Francisco que es bueno aquí en esta vereda. Y de pronto llega Carmen y también le dice a Jenny, hay un señor Francisco, ¿qué le queda a esa persona? Entre más contactos tenga yo en el mismo mercado, en la misma base de datos, y le vaya recordando, ese posicionamiento crece de forma exponencial, ni siquiera es lineal, porque cada vez voy sumando más gente y cada vez hay más probabilidad que entre ellos me nombren. Así es. Entonces, es muchas formas de generar ese posicionamiento. Les estamos diciendo, una es contarlo a todas las personas con las que entro en contacto. Ojo, y aquí voy a hacer una salvedad. Puede que estén relacionadas con el negocio directamente o puede que no, puede que sea un contacto social, puede que sea el contacto de la peluquería, puede que sea, uno nunca sabe, como yo digo, este negocio, Francisco dice que cualquiera es un sospechoso, y es verdad, porque puede que no necesariamente esté en mi mercado, pero ese sospechoso, ese contacto, esa persona o esa información, puede que en algún momento necesite el servicio inmobiliario o conocer a alguien que en algún Puede ser momento lo hasta va a un amigo o necesitar. amiga de nuestra hija, porque Total. puede decirle al papá, ay, oye, el papá de tal se dedica a Me esto, hace pasó esto. la semana pasada, mi profesora de Pilates me dijo, oye, necesito un tema inmobiliario, no sé qué.
porque sabe en qué estoy, porque sabe que sabemos. Si no, buscaría a otra persona, pero llega al canal es porque uno constantemente está mandando el mensaje a la profesora de Pilates que uno no se le ocurre llegar a la profesora de Pilates, salvo que la profesora de Pilates llegue, pero ya habíamos generado algún tipo de recordación para que ella pensara en nosotros en el momento en que surgió la necesidad. Entonces tenemos tres puntos y medio. Sí. ¿Qué voy a posicionar yo mismo? ¿En dónde? En mi mercado. La estrategia de la base de datos. Debe ir creciendo la base de datos y debo estarle recordando a esa base de datos a qué me dedico. La base de datos tiene que ser viva, creo que es un poco lo que tú estás diciendo, es decir, no es como antes que a uno le entregaban el directorio telefónico, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo le tocaba esperar un año para llamar. No, la base de datos viva lo que quiere decir es, primero la tengo que estar alimentando constantemente y segundo la tengo que estar consintiendo constantemente, compartiendo información de valor. En RIMAX, por ejemplo, ponemos a disposición de nuestros agentes piezas de publicidad, de marketing, entradas de blog, tips, contenidos, comunicaciones. ¿Por qué? Porque tampoco quiere uno llegar a ser incisivo, porque si yo 3 veces lo único que comunico a mi base de datos y a mis contactos es que presto servicios inmobiliarios, agota y eso se vuelve una relación más transaccional que de servicio. ¿Cuál es la característica de una relación de servicio? Que yo ofrezco contenidos, información y temas de valor para la persona que la recibe. Entonces, como yo no todo el tiempo tengo una necesidad inmobiliaria, pero a lo mejor todo el tiempo sí me interesa saber qué está pasando en diferentes temas del tema inmobiliario, recibo con agrado esa información que me llega sin que yo necesariamente la esté pidiendo y yo digo, a veces sirve simplemente para cultura general, conversación de un almuerzo, porque la otra cosa que ha evidenciado el sector inmobiliario es que es un sector que le despierta interés a casi todo el mundo y uno siempre habla y la gente siempre pregunta el tema del precio y cuando estamos en coyunturas políticas como por ejemplo la que estamos viviendo en nuestro país ahorita, es una preocupación de todo el mundo. A donde llegamos nos dicen, uy, pero ese sector está porque la gente habla del sector y habla de la industria, entonces tener contenidos y generar información de valor de la industria es una manera muy eficiente de prestar un servicio a alguien, de mantener el contacto y de generar ese posicionamiento, así esa persona en este momento no necesite de mis servicios. Vamos a hacer una pausa de 5 segundos para mostrarle uno de los videos de promoción de RIMAX. Vale. Bueno, continuamos. A mí ese, por ejemplo, me encanta porque miren que no se está hablando del inmueble. Se está hablando del momento del cambio de vida de una persona. Y ese es otro punto que me gustaría hablar en el tema de posicionamiento para que nos salgamos de ese cuadrado inmobiliario en el que nos metimos y entendamos que nosotros conectamos y un buen posicionamiento de mercado tiene que ver con generar una conexión emocional con las personas para las que estamos ofreciendo el servicio. Y eso sí que lo he evidenciado en esta industria, no pasa en otras industrias en las que he trabajado y es, sin duda, el tema inmobiliario es un tema muy emocional. Literalmente un agente inmobiliario se mete en la casa de las personas. Nos metemos al rancho. Pero sí es un tema muy de conexión, muy emocional, porque creo que un buen posicionamiento tiene mucho que ver con una palabra que es la confianza. Y creo que aquí la marca juega un rol importante, pero la marca sola no genera confianza. Al final, quien está poniéndose el apellido de la marca en su negocio, también va a generar esa conexión emocional que genera el posicionamiento y que llega a hablar como a los sentidos, ¿no? Como un poco a los sentimientos, como el ejemplo del comercial que acabamos de ver, es hablarle a la gente de vas a tener un cambio importante en tu vida y yo te quiero acompañar. Y como les decía, por lo general, las decisiones inmobiliarias se deben a, Francisco siempre habla de este tema que es súper emocional. Las razones, las razones. Pues las 7 razones por las que alguien compra o vende un inmueble, que son estado civil, los hijos, la salud, la actividad económica,
el estatus económico, la actividad a la que se dedica, por inversión o por estado del inmueble. Yo creo que hay una característica común en todas esas y es yo necesito sentirme confiado y tranquilo de quien me acompaña en el momento de tomar esa decisión, porque todos los temas implican una realidad personal, o para mejorar o para dificultad, pero es una realidad personal en la cual uno necesita confianza. Por eso el posicionamiento personal también es importante. Uno no le suelta un negocio De este tamaño, que es casi que el más importante para cualquier persona. A cualquier persona. Y acá en el tema de posicionamiento, por eso volvemos a insistir, ser yo el que se posiciona en el mercado es fundamental, porque a pesar de que están de modas los chats que crean contenidos y hacen una cantidad de cosas, las personas seguimos siendo súper importantes hasta para entender y analizar lo que está diciendo en los chats de contenidos. Y creo que en parte por eso, y de pronto me voy a meter un tema un poco espinoso acá, hemos visto que todas esas prop techs que llegan con toda, con pauta, con publicidad y con todo, son muy poco sostenibles en el tiempo, porque falta que haya una persona detrás generando confianza para acompañar a las personas en sus decisiones inmobiliarias. Bueno, para ir ya resumiendo, porque ya casi vamos a llegar al final, vamos a posicionarnos nosotros mismos. ¿En dónde? En nuestro mercado. ¿Con qué estrategias? Con una excelente administración de nuestra base de datos que implica crecimiento e implica recordación constante. Entonces, RE/MAX pues, nos brinda las herramientas adecuadas en tecnología, en comunicaciones y en marketing para que yo de agente me dedique a lo que me debo dedicar, que es generar esos prospectos apalancado en todas estas herramientas y tener conversaciones para descubrir quién está vendiendo, quién está comprando, para lograr que sea yo la persona que ellos elijan y me contraten para hacer el negocio y seguir comunicando que yo soy el experto en el mercado. Apalancándome con mi broker que me ayuda a seleccionar el mercado, a mantener el enfoque, a mantener el seguimiento, me orienta a ver qué entrenamientos debo tomar y pues por eso no en vano los agentes de RE/MAX producen lo que producen. Así es, acuérdense que el objetivo en RE/MAX es que cada uno de ustedes se vuelva el agente favorito de su mercado y nos vamos a volver el agente favorito cuando tenemos información de valor para compartir, cuando crecemos nuestra base de datos, cuando consentimos y nos mantenemos en contacto con nuestra base de datos y así logramos un posicionamiento que nos permite cumplir ese objetivo de ser el agente favorito del mercado en el cual he decidido especializar. Entonces, si estás interesado en, ya sea en emprender con RE/MAX o en asociar tu negocio inmobiliario que ya lo tengas al RE/MAX y descubrir cómo RE/MAX te va a subsidiar ese comienzo del negocio y subsidiar ese apalancamiento hasta que llegues a un nivel de producción pues bastante alto, no dudes en contactarnos, visita unete.remax.com y ahí tenemos mucha más información. Yo creo que te va a tocar aclarar la dirección porque quedó unete.remax.co. Aquí está debajo. Súper. Mil gracias a todos por compartir este espacio con nosotros. Les deseamos una semana maravillosa y a posicionarse en sus mercados. A posicionarse.